Y hay que dar la enhorabuena a AMLO con ese comportamiento económico que está teniendo la economía mexicana. La economía de México se ha recuperado y que anualizado. La economía en Latinoamérica está pasando por una situación bastante complicada económicamente. A decir verdad, la más complicada en las últimas décadas. Casi todos los países están afrontando una inflación en altos niveles. Están presenciando un desaceleramiento de sus economías, y los gigantes a los que les exportamos los recursos naturales, como China, están disminuyendo sus importaciones. Y por si fuera poco, el dólar se ha disparado contra todas las monedas en Latinoamérica, haciendo que todas las importaciones sean más caras. El peso colombiano, por ejemplo, en el 2017, un dólar era igual a 2.800 pesos colombianos. Pero hoy en día un dólar equivale a casi 5.000 pesos colombianos, es decir, casi el doble. En Chile la situación no es muy diferente. Un dólar hace 5 años equivalía alrededor de 600 pesos chilenos, pero hoy en día un dólar equivale a casi 900 pesos, es decir, subió con un 50%. En Perú, en el mismo periodo, un dólar equivalía a 3.2 soles. Hoy, un dólar equivale a casi 4 soles peruanos. Pero existe un país que es la excepción: México. Hace 5 años, un dólar equivalía a 18.5 pesos mexicanos. Y hoy en día, un dólar equivale alrededor de 19 pesos mexicanos. Es decir, a pesar de que el dólar ha subido de valor contra las demás monedas, el peso mexicano se mantiene fuerte y hasta ha sido más fuerte que el dólar en este año. Esto nos demuestra que de alguna forma sí se puede hacer frente al dólar estando en Latinoamérica, y México está saliendo adelante en plena crisis económica. Estudiamos y evaluamos por qué el peso mexicano se mantiene fuerte contra el dólar, y por qué la economía mexicana está ganando a pesar de la crisis. Para poder empezar con nuestro análisis, tenemos que entender los fundamentos de la economía mexicana. México resulta ser el tercer país más poblado del continente americano, con más de 129 millones de personas, y es la segunda economía más grande de Latinoamérica, después de Brasil. Actualmente la economía mexicana tiene un PIB de alrededor de 1.3 trillones de dólares. Solo para darte un poco de perspectiva, España, siendo el país hispano más desarrollado del mundo, tiene una economía de 1.4 trillones de dólares, es decir, marginalmente mayor a la mexicana, pero a pesar de su tamaño, la economía mexicana es considerada una economía en desarrollo. No vamos a debatir si México es una economía desarrollada o no, pero las razones más importantes son el bajo desarrollo humano comparado a países desarrollados, las diferencias de las clases sociales y la pobreza en México. Luego existen dos problemas muy serios que tiene México, y son la corrupción y la violencia. La corrupción en México ha sido un problema desde hace siglos y actualmente está en el puesto número 124 de 180 países de la lista de países menos corruptos. Dicha corrupción tiene un impacto muy fuerte en la economía mexicana, quitándole un 4 a 5% de todo su PIB. La violencia también tornó ser un gran problema gracias a los famosos carteles y otras organizaciones de crimen organizado. Dicha violencia le cuesta a México un 20% de toda su economía. No obstante, a pesar de estas debilidades, la economía mexicana es fuerte y muy compleja. Y aquí tengan en cuenta que el término de complejidad es algo positivo. Una economía compleja es una que tiene muchas distintas industrias y fuentes de producción. En el caso de México, su economía es de lejos la más compleja en toda Latinoamérica, y la número 19 más compleja del mundo después de China. Esto le da una ventaja tremenda a México, ya que a diferencia de muchos otros países latinoamericanos, México no solamente exporta recursos naturales, es más, si hay algo que México más exporta que otros países en Norteamérica, son los automóviles, siendo que el corazón de la industria automovilística de América se encuentra en México. Pero otro gran segmento industrial que tiene México es el de la electrónica. México tiene la sexta industria electrónica más grande e importante del mundo, y es el segundo exportador más grande de electrónica a Estados Unidos después de China. En este gráfico tenemos todas las industrias que se ven involucradas en el mercado mexicano. Está toda la industria de la electrónica, con productos como computadoras hasta máquinas soldadoras. Luego verás las exportaciones de automóviles.
Y aquí verás las demás exportaciones como petróleo, medicamentos, comidas y otros productos. Estados Unidos, por otro lado, se vuelve el país que más importa todos estos productos. Y eso nos otorga el primer motivo a explicar de lo fuerte que está la economía. México es el segundo exportador más grande a Estados Unidos, después de China, y el exportador más grande a México es Estados Unidos. Es más, la economía mexicana depende tanto de Estados Unidos que más del 76% de todas sus exportaciones se van directamente a Estados Unidos. Con tantas exportaciones a Estados Unidos, México recibe una cantidad enorme de dólares cada año. Este flujo de dólares a la economía mexicana hace que el peso mexicano suba de valor contra las demás monedas. Acuérdense, cada vez que en México recibe dólares, estos dólares son intercambiados por pesos mexicanos. Al ser intercambiados, la demanda por pesos mexicanos sube, mientras que la demanda por dólares baja. Esto hace que el peso mexicano suba de valor o se mantenga contra el dólar. Y ya que el dólar subió de valor contra las demás monedas en el mundo, esto le da una ventaja tremenda a México. Luego, después de la crisis sanitaria del 2020, los Estados Unidos se dieron cuenta que no pueden depender de China. Y ahora que hay más tensión entre China y Estados Unidos, gracias al tema de Taiwán, los empresarios estadounidenses han empezado a mudar su producción más y más a México. Aquí en este gráfico van a ver las evidencias de esta tendencia. Como se puede ver, cómo lentamente en los últimos años las inversiones en México han subido. Por lo tanto, esto inyecta aún más dólares a la economía mexicana, reforzando la moneda mexicana. Y lo bueno de toda esta situación es que parece que se va a mejorar aún más en el futuro. Y hablando de dólares que entran a México, eso me lleva a la segunda razón que explica la fuerza del peso mexicano, y son las remesas. Actualmente se estima que hay más de 12 millones de ciudadanos mexicanos viviendo en el extranjero, lo cual equivale a más o menos 10% de la población mexicana. Más del 95% de todos estos mexicanos que viven en el extranjero se encuentran viviendo en Estados Unidos. Estos mexicanos se mudaron a Estados Unidos para trabajar y buscar una calidad de vida superior. Y algo que es muy común entre los inmigrantes mexicanos es que mandan dinero de vuelta a sus familias cada mes. Estas son las famosas remesas, y durante los últimos años, estas transferencias a familiares han ido en aumento sin parar. Aquí en este gráfico verás el total de remesas mandadas mayormente de Estados Unidos a México. Como podemos ver, en el año 2018, casi 34,000 millones de dólares fueron mandados a México, mientras que en el año 2021, estas llegaron a un récord de casi 52,000 millones de dólares. Pues dichas remesas, al ser enviadas en dólares, también tienen que ser intercambiadas por pesos mexicanos, lo cual sube la demanda de dichos pesos. Las remesas, así como las inversiones extranjeras, van directamente al bolsillo de la población mexicana y se utilizan en la economía. Así que esta es otra razón que mantiene al peso fuerte y a la economía mexicana moviéndose. Pero ahora quisiera hablar de la tercera razón que explica la fuerza del peso mexicano, y esas son sus finanzas. Todos ustedes reconocerán a este presidente, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO. El presidente AMLO es una figura un poco controversial. Fue electo en el año 2018 y fue criticado por ser populista e izquierdista. A raíz de esto, muchas personas de la derecha y empresarios le tenían mucho miedo a los cambios económicos que iba a traer. No obstante, desde que subió el poder, el peso mexicano se mantuvo a niveles actuales contra el dólar. Esto es gracias a la relativa estabilidad financiera que trajo AMLO al país. Y digo relativa estabilidad porque los presidentes antes de AMLO hicieron que la deuda del gobierno mexicano se dispare sin parar. Como verán en este gráfico, durante la presidencia de AMLO, la deuda se mantuvo al mismo nivel, con la excepción del año 2020. Luego, el crecimiento económico durante su dominio también fue estable, con la excepción siendo también la crisis de salud. Como verán en este gráfico, luego AMLO también trajo cambios a la industria petrolera en México. Tenían planes de cortar la producción de petróleo en gobiernos anteriores, pero cuando AMLO subió al poder, él prometió reactivar a dicha industria. Su gobierno vio una ola de nuevas refinerías petroleras, un ambiente más atractivo para las empresas petroleras y trabas a las energías renovables.
Esto nos lleva al cuarto punto que explica la fortaleza del peso mexicano, y es la producción de petróleo. A pesar de que México es un gran exportador de autos y artículos electrónicos, el país es muy rico en petróleo. Es más, cuando se trata de la producción de petróleo, México lidera con el puesto número 11 después de Kuwait. Y gracias a la subida de precios del petróleo en los últimos años, el peso mexicano ha gozado de dicha producción. Es decir, a diferencia de los otros países latinoamericanos, México no ha tenido que importar petróleo gracias a su propia producción. Y esto es gracias a las políticas del presidente AMLO, que están reiniciando la industria petrolera del país. Sin ánimos de incitar a una campaña política, les compartimos estos datos para informar acerca de cómo países de Latinoamérica han sobrevivido a esta dura situación desde la etapa del 2020. Si estás de acuerdo con esta información, haznos llegar lo que piensas. Y si estás en desacuerdo, te invito a compartirnos qué piensas. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartir. Hasta la próxima.